A continuación, se hablará del proyecto de rediseño de la vía Loja-Zamora, que parte desde el límite provincial hasta la Reserva Ecológica Arcoíris. En el componente de construcción de carreteras 2, los integrantes del grupo son Gabriela Caraguay, Laura Montalbán, Jinsi Mancas y mi persona, Donny Samaniego. Para la presente exposición, el tema central que se abordará es el sobreancho. El sobreancho en diseño de carreteras es el espacio adicional más allá de los carriles de circulación necesario para la seguridad y comodidad de los conductores. Este espacio permite maniobrar en situaciones de emergencia y además reduce la posibilidad de colisiones laterales. Para poder realizar los respectivos cálculos del sobreancho en la carretera, es necesario primeramente definir cuál será el vehículo de diseño para la carretera en cuestión. Para ello, se ha tomado como referencia el tránsito diario, tomando como dato la información desarrollada por Zúñiga, que se plasma en la presente tabla, en donde se especifica los tipos de vehículos pesados que han transitado por la carretera, identificando que el vehículo 3S3 es el de mayor concurrencia, con 18 vehículos circulando diariamente. Por ello, y referenciando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se ha comparado las longitudes presentes en este mismo tipo de vehículo, siendo que la cabina se identifica como T3 y la parte del remolque como S3. Por ello da una longitud de aproximadamente 21.7 metros de largo. En base a ello, se ha decidido tomar como referencia el vehículo de diseño WB19, que tiene una longitud de 21.03 metros de largo, un valor cercano a los 21.7 metros de largo identificado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que consta en la información recopilada. Se ha elegido este vehículo debido a que la mayor parte de vehículos que transitan en la vía Loja-Zamora cumple con estas condiciones y son los vehículos con mayor concurrencia. Es importante recalcar que a pesar de que exista una pequeña cantidad de vehículos de diferentes dimensiones, no es relevante tomar estos vehículos como modelos de diseños, pues implicaría mayores costos para vehículos con muy poca concurrencia. En la presente figura se identifica el vehículo seleccionado y sus dimensiones en los diferentes ejes. De la misma manera, en base al vehículo elegido, se han tomado según sus dimensiones las siguientes variables para los respectivos cálculos que siguen a continuación. Las variables son el ancho ocupado por el vehículo en la tangente fuera de los neumáticos, representado con la letra U minúscula. De igual manera, el voladizo delantero del vehículo del carril interior, representado con la letra A mayúscula. La distancia entre ejes del cabezal, representado por L mayúscula. Y la distancia entre los ejes consecutivos del vehículo de diseño. Y los puntos de articulación, representado por la variable LI. Una vez definido el vehículo que se va a utilizar para los cálculos correspondientes, es importante considerar que el sobreancho permite que los vehículos que viajen en una carretera mantengan una trayectoria estable y segura mientras pasan por curvas, sin necesidad de reducir significativamente su velocidad. Asimismo, ayuda a reducir la posibilidad de deslizamiento o derrape de los vehículos, especialmente en condiciones climáticas adversas como la lluvia o la nieve. Para el cálculo manual, primero se determina el ancho ocupado por el vehículo en la curva, en la cual interviene el ancho ocupado por el vehículo en la tangente, el radio de la curva y la distancia entre ejes consecutivos del vehículo de diseño y los puntos de articulación. Para este caso se ha escogido la curva 8 y 10 con un radio de 170 y 180 metros respectivamente, en el cual nos da un valor de 3.151 metros y 3.119 metros respectivamente. En el siguiente paso es determinar el ancho del voladizo delantero. Este valor depende del radio de la curva, la extensión del voladizo delantero del vehículo de diseño con un valor de 1.22 metros y la distancia entre ejes del vehículo de 5.94 metros, dando un valor de 0.047 metros y 0.044 metros. En el tercer paso es determinar el ancho adicional de seguridad, en la cual interviene la velocidad de diseño o velocidad específica de la curva, que en este caso es de 60 km por hora, y el radio de la curva, que como ya se mencionó es de 170 y 180 metros, dando un valor de 0.460 y 0.447 metros.
En el cuarto paso es estimar el ancho de la calzada en la curva, en la cual proporciona espacio libre entre el borde de la calzada y la trayectoria más cercana, y para el espacio libre de la carrocería entre los vehículos que pasan o se encuentran. Aquí intervienen el número de carriles, que en este caso son 2, el ancho ocupado por el vehículo, la distancia lateral entre vehículos, el cual se lo determina por medio del ancho de la calzada de la entretangencia, la cual se determinó anteriormente, que es de 7.20 metros, en la cual nuestra distancia lateral libre es de 0.90 metros. Asimismo interviene el ancho del voladizo y el ancho adicional de seguridad, dando un valor de 8.608 metros y de 8.530 metros respectivamente para los radios de curva mencionados. El último paso es el sobreancho requerido en la curva horizontal. Ya con los valores obtenidos, se procede a realizar el cálculo del sobreancho con la siguiente fórmula, en la cual S es sobreancho, WC es el ancho de calzada en la curva horizontal, WT es el ancho de calzada en la entretangencia, en la cual se puede observar que el resultado de sobreancho de la curva 8 es de 1.4, mientras que el resultado de sobreancho de la curva 10 es de 1.3 metros. Por otro lado, el cálculo que se realizó a partir de la tabla de la AASHTO se debe tener en cuenta los valores de radio, que para la curva 8 es de 170 y para la curva 10 es de 180 metros. De igual manera, la velocidad de diseño, que para nuestro trazado es de 60 kilómetros por hora. Una vez considerado todos estos parámetros, se puede identificar el valor de sobreancho, que en este caso se encuentra en relación con el valor obtenido en el cálculo manual. Sobreancho de la vía en el Civil 3D. Curvas a evaluar. La primera curva a evaluar es una curva cóncava de radio de 170 metros y la segunda una curva convexa de radio de 180 metros. Alineamiento con sobreancho. Ya. Para realizar el alineamiento con sobreancho en el Civil 3D hay que considerar algunos parámetros. Lo primero es la calzada. La calzada de nosotros mide 7.2 metros, es decir, que cada carril tiene 3.6 metros. Las propiedades que tenemos que considerar también son el tipo del vehículo, que en este caso es WB19, como ya se ha mencionado anteriormente. También el ancho de calzada, que ya lo mencionamos, la espiral para espiral curva y el wheelbase lanes, que viene a ser la longitud entre los neumáticos del vehículo, que posteriormente se va a explicar. Longitud entre la base de los neumáticos. Para sacar la longitud entre la base de los neumáticos se utiliza el siguiente cálculo: 19.05 metros, que viene a ser la distancia entre la llanta principal y la llanta trasera del vehículo, menos 1.22 sobre 2, que viene a ser la distancia entre los ejes centrales de las dos llantas traseras, dividido para 2 porque tiene que considerarse la mitad. Esto nos da un valor de 18.44, que como vemos, ese valor ha sido usado en el wheelbase lane del Civil 3D. Una vez hechos corregidos los parámetros y todo se teniendo en cuenta tanto los tipos de vehículo, la calzada, el peralte máximo, etc., tenemos que la curva 1 nos dio un valor de 3.6 en el carril izquierdo y 6.6 en el carril derecho. O sea que en el carril de salida nos da un valor de 3.6 y en el carril de entrada un valor mayor. Es decir, que aquí existe un sobreancho de 3 metros. Ya. En la curva 2, en el carril de entrada, nos da un valor de 6.6 metros y en el carril de salida de 3.6 metros. Esto nos quiere decir que igualmente existe un sobreancho de 3 metros en el carril de entrada. Esto se puede corroborar que no ha coincidido con los cálculos en Excel, más bien es decir que varían entre 1.2 a 1.5 metros. Gracias.